gracias al Señor por todas ustedes y por apartar este tiempo precioso para poder estar aprendiendo de las cosas del reino. Todo esto tiene que ver con el reino del Señor. Así que, Ariela, por favor, tú comienza para dirigirnos en oración. Ok. Señor precioso, voy delante de ti junto con todas mis hermanas, Señor. Vamos delante de ti para presentar este taller, para presentar este día, Señor, para presentarnos delante de ti como hijas tuyas, Señor. Te amamos, te alabamos, eres nuestro único Señor. Bendito eres tú, Señor, nuestra roca, quien adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Eres nuestra misericordia y nuestro castillo, nuestra fortaleza y nuestro libertador. Eres nuestro escudo en quien confiamos. Te entregamos todo este día, Señor, no solo nuestras vidas, sino este día sábado, Señor, este tiempo que vamos a tener todas juntas. Gracias por poder participar juntas, por poder conocernos en este tiempo de pandemia. Desde el norte hasta el sur tú nos unes porque tú nos has llamado desde tiempos antiguos, Señor. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que llama a las cosas que no son y nos traes, Señor, y aquí nos tienes juntas? Te presentamos este día hermoso, este tiempo a mis hermanas, Señor, nuestras vidas, nuestros anhelos más profundos que tú los conoces, tú sabes lo que nos mueve. Y aquí estamos, Señor, te entregamos este hermoso tiempo y te pido que tú nos hables, tú nos guíes y tú nos prepares, que tú nos adiestres para la batalla en nuestras regiones, con nuestros hijos, con nuestros colegios, Señor, con nuestros estudiantes, con nuestra generación, Señor, la generación de nuestros hijos y nuestros nietos. Te alabamos, te amamos y te entregamos este tiempo, Señor, es tuyo, te pertenecemos y háblanos, Señor. Te doy tantas gracias, Señor, te entregamos este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya. Ya, vamos a empezar entonces. Bueno, soy Sandra y estoy aquí liderando junto con esas hermosas mamás, más otras mamás que están liderando a todo a nivel nacional, ¿cierto? Porque tenemos también coordinadoras, personas de contacto que se preocupan de las distintas zonas y regiones de nuestro país. Entonces, doy la más bienvenida y también quiero darle bienvenida en especial también a la mamás de Argentina. Yo sé que, porque estamos tan juntos como cuerpo de Cristo, me encanta cuando también de otros países nos visitan en esos talleres, porque la verdad el ministerio es ahí a nivel internacional, no es un ministerio de Chile, es un ministerio del Señor y Él lo ha expandido por muchos países. Entonces, siempre estamos contentos que también pueden participar en esas actividades que estamos haciendo. Bueno, mi labor hoy día es de exhortar un poco más al respecto de nuestra misión y visión. Por eso pusimos el título de ese taller, que es ¿por qué y cómo orar por los centros educativos? Sabemos que nuestro ministerio, la mayoría de ustedes lo conocen porque son parte de ella hace tiempo, que oramos por los hijos y los centros educativos. Pero el Señor me ha hablado en último tiempo, y no solamente a mí, eso es lo más chistoso, también lo habló a la presidenta con quien yo tenía hace poco una reunión. De hecho ella me llamó, me dijo, quiero hablar con ustedes porque están haciendo ese taller, porque ella también quiere hacer un taller tal hacia los líderes allá en Estados Unidos. Entonces, el Señor nos está llamando a realmente enfocarnos más en los centros educativos. No solamente en nuestros hijos, porque es muy fácil de orar para nuestros hijos, ¿cierto? Pero tenemos que ir por más. Y el Señor nos ha llamado desde 35, 36 años atrás, cuando llamó a la Fernicus de orar por los centros educativos, porque ese era el llamado. No era el llamado de orar por los hijos, la verdad. Era el llamado de orar por los hijos en el colegio, cuando entraron al colegio. Entonces ya el Señor estaba mostrando una realidad que vamos a hablar más adelante, ¿cierto? Que al final la realidad de nuestros centros educativos está en tinieblas. La verdad, así es simple. ¿Y quién más que nosotros podemos orar por esos centros educativos? Entonces, ese es nuestro llamado. El Señor nos dio esa misión y esa visión de cubrir e impactar a los centros educativos aquí en Chile para Cristo.
Ya, vamos a hablar, la Pati va a hablar más ratito y yo no quiero sacar más información de ahí, porque si no vamos repitiendo, pero eso es. Y yo como coordinadora nacional aquí en Chile, quiero exhortar a eso, para que realmente ponemos atención ahora durante estas 2 horas que vamos a tener y realmente vea cómo el Señor nos habla a través que vamos escuchando, cómo nos habla y por qué es tan necesario de orar por los centros educativos, porque la verdad el otro está azotando con los centros educativos donde están nuestros hijos durante todo su tiempo, durante todo el día, ¿cierto? La universidad, el colegio, jardines infantiles, y sí podemos hacer un cambio a través de nuestras oraciones. Eso es que les quiero comentar que es tan necesario de hacer eso. Entonces, por eso, esa era un poco la idea de ese taller, de hacerlo visible. Yo creo que siempre lo decimos, ¿cierto? Pero yo creo que era necesario de hacer un taller específico para eso, para hacer visible esa necesidad real que tenemos y realmente no solamente orar, 5 minutos al final de la hoja de oración, sino realmente tomarlo en serio y realmente tomar ese tiempo y darle unos 10 minutos. Puede ser que cortamos un poquito de la oración de nuestro hijo, lo hacemos más cortito, pero así podemos orar realmente por los colegios y entender que es una necesidad y además un mandato que el Señor nos da, ¿cierto? Bueno, lo pusimos en 2 Timoteo, que tenemos que sí o sí orar por los gobernantes, por las autoridades, y esas son las autoridades de nuestros hijos que están en los colegios, en los centros educativos, entonces tenemos que orar por ellos. Es un mandato, no podemos hacernos el quite, entonces por eso ese taller. Dejo ahora con la Pati para que pueda empezar a darle un poquito más contenido al tema. Gracias, Pati. Y vamos a la siguiente diapositiva, Valerie. Gracias. Soy Patricia Seibold y mi cargo en realidad es escuchar un poco lo que el Señor quiere enseñarnos, porque en estos más de 10 años que llevamos en Chile con este ministerio, el Señor nos ha enseñado mucho. Desde el primer año hasta hoy día, nosotras hemos crecido dentro del ministerio y esa es nuestra labor. El Señor nos sigue enseñando, nos sigue madurando y tenemos que estar atentos a esto. Vamos a concentrarnos ahora en el invitado más importante, que por supuesto es como siempre el Señor. Y hoy día lo vamos a mirar en su atributo, en su característica de que Él es un Dios compasivo. Ese atributo de Él, en ese nos vamos a adentrar, vamos a empaparnos de esa característica de Él, vamos a tratar de entenderla bien y nos va a acompañar durante todo el taller. Es el trasfondo. He seleccionado un par de versículos, vamos a ir al primero para ver lo que dice la palabra de Dios sobre esta característica, ese atributo de Dios. Y vamos, Valeria, a la siguiente diapositiva. Dice la palabra en Salmos, en el Antiguo Testamento, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Ya en el Antiguo Testamento está hablando de que Él es como un padre para sus hijos. Y la siguiente diapositiva tiene otro versículo, Valerie, ahí está bien, en Lamentaciones, un libro especial, ¿cierto?, donde el pueblo judío sufría harto, ahí ya dice algo tan bello como: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades,
muy grande es su fidelidad. Vamos ahora aprendiendo poco a poco cómo es esa compasión del Señor. Vamos a la siguiente diapositiva. Y dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Pregunta el Señor. Es casi imposible, ¿no es cierto? Pero aun cuando ella lo olvidara, puede haber madres que se olvidan de sus hijos. Yo, dice el Señor, no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos. Tus muros siempre los tengo presentes. Así es Dios con cada una persona que Él creó. Así es su compasión. Y vamos a la siguiente, que nos habla de Jesucristo, en el Cristo que tenemos en el cielo, que es nuestro sumo sacerdote, o sea, el mediador a Dios Padre. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesucristo conoce nuestros pecados, nos conoce como pecadores, conoce nuestras debilidades y aún así se compadece de nosotros. Y ahora vamos a un versículo que quiero que lo graben en su corazón. La siguiente diapositiva es un versículo clave, Mateo 9:36, dice, y al ver las multitudes, Jesús caminaba en su tierra y veía cantidades de personas que llegaban a él y estaban. Y dice, y al ver estas multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así ve Dios las personas que están, así ve el mundo como está. Y dice, quiero decir que nuestro Dios, como habíamos dicho, es compasivo. Lo hemos visto ahora en la palabra, que ese es su mirada hacia nosotros. Y Jesús es compasivo. Y nosotros debemos tratar de ser como Jesús es. Debemos tratar de ver el mundo, las personas, como Jesús las vio. Nuestro carácter tiene que transformarse más y más para ser como su carácter. Esa es nuestra santificación, querer parecernos a Él, querer ser tan compasivos como Él es. Nosotros debiéramos compadecernos de todas las personas que no tienen a Dios en su corazón, que están perdidos y ellos ni se imaginan que hay una vida después de la muerte y que para ellos esta vida será en el infierno. Porque Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto nos tiene que hacer pensar que hay un mundo que se pierde fuera de nuestra zona de confort. Y tú y yo podemos hacer algo. Tenemos un mandato dentro de nuestro ministerio de Madres Unidas, que es extender nuestras estacas, ampliar nuestra habitación para acoger a los centros educativos en nuestras oraciones. El Señor no nos está llamando a pararnos a
predicar de Él en estos centros educativos, sino que nos llama a orar por ellos. Orar por todas las personas que educan, que están en los centros, que forman las nuevas generaciones. Y a orar por todas estas nuevas generaciones que vendrán después de nosotras y que dirigirán un nuevo mundo, nuevas realidades. Está en nosotras preparar la tierra, preparar los corazones, para que cuando en algún momento escuchen la palabra o Jesucristo les es presentado, ellos estén listos para abrir sus corazones a Él. Somos los que preparamos el camino. Vamos a la siguiente diapositiva. Muchas líderes nos han compartido que durante la hora de oración no logran interceder por los centros educativos. Se les pasa la hora. La intercesión por los hijos se alarga y las madres finalmente ya quieren irse. La oración por los centros educacionales una y otra vez queda pendiente. Por más que ellos se los proponen, no logran administrar el tiempo. Y nosotros queremos hacernos cargo de esta problemática y estudiamos a fondo dónde radica el problema. Y hemos llegado a la siguiente conclusión. Durante nuestra hora de oración tenemos dos grandes enemigos que nos impiden orar por los colegios, por los profesores y por los compañeros de nuestros hijos. Y a continuación se los presentaré. Vamos a la siguiente diapositiva. Este es el primer enemigo que batalla contra nosotros, el egoísmo. La siguiente diapositiva, vamos a ver que generalmente nosotros tendemos a orar por los que están más cerca de nosotros, de nuestro corazón, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros amigos. Y es difícil para nosotros clamar por los que no conocemos. Nos cuesta orar por ellos con la misma intensidad, con el mismo fervor, con la misma dedicación y perseverancia. Si nosotros no tenemos compasión en nuestro corazón por los demás, si no lo tenemos, y puede ser, entonces nuestros corazones están en algo endurecidos. Nuestro egoísmo y egocentrismo es mayor que nuestro amor y gratitud a Dios. Porque Dios vive en cada persona, Dios creó a cada persona y debiéramos sentir amor por el otro. Entonces, debemos orar para que el Señor nos dé un corazón de carne, un corazón compasivo. Debiéramos arrepentirnos de nuestro y reconocer que hemos pecado para poder así recibir la gracia y misericordia de Dios. Es necesario realizar que hemos estado en pecado para que Dios pueda cambiar lo que hay que cambiar. Y nos basamos ahí en un versículo de Mateo 22:39 que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, con el mismo fervor que yo oro por mis hijos, por mis amigos, por mí misma, yo debiera poder orar por los demás.
Vamos a la siguiente diapositiva. El segundo enemigo es la ceguera espiritual. Y vamos a profundizar un poco por qué lo hemos llamado ceguera espiritual. La siguiente diapositiva, Valerie. Gracias. La ceguera espiritual es que no tenemos la visión que tiene Dios de lo que está pasando, de la realidad espiritual. Y vamos ahora a tratar de que esta se nos abre, que podamos entender. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir ya, el Señor nos da un mandato, nos dice que debemos orar y vamos a ser obedientes, pero no sabemos bien por qué. Le obedecemos porque Él nos lo pide a orar, pero nosotros queremos que se nos abra la vista para poder entender, porque entonces vamos a estar mucho más convencidas, va a haber un mover dentro de nosotros cuando podamos ver. Nuestra ceguera espiritual consiste en que no podemos ver que el sufrimiento de nuestro entorno, la vida sin valores del mundo alrededor de nosotros, afecta a nosotros y también a nuestros hijos. Aunque no somos de este mundo, igualmente vivimos en él y compartimos este mundo con todos. Tenemos una responsabilidad de poner todo de nuestra parte para que el reino de Dios sea establecido aquí. Y de hecho, eso es lo que Jesús nos enseñó a orar, que el reino venga. Una sola luz en un establecimiento educacional, una sola madre que ora, ya hace retroceder las tinieblas. Somos portadoras de la luz de Jesucristo y nuestras oraciones hacen una diferencia. Aunque no lo podamos ver para nada en un comienzo de la oración, sigamos insistiendo. La siguiente diapositiva es el versículo o los versículos del taller. Los quiero volver a leerles a ustedes. Con estos versículos los invitamos. Dice Pablo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que todos vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese párrafo está en 1 Timoteo 2, del 1 al 4. A continuación vamos a escuchar el testimonio de nuestra querida Evelyn, que nos va a decir cómo ha vivido ella este llamado. Buenos días a todas, hermanas. Que el Señor las bendiga grandemente. Que el Señor las bendiga a todas. Este es un día especial en el cual creo que el Señor nos convoca
y nos está llamando y nuestros oídos están prestos, nuestros ojos están abiertos en esta mañana y nuestro corazón también está dispuesto a todo lo que viene de parte del Señor. Bueno, mi experiencia, hace años oraba por los colegios. Y bueno, llegó el tiempo que empecé a tener hijos, tengo 2 hijos, y siempre mis oraciones eran cubrirlos por sus colegios, oraba hasta por la universidad, oraba hasta por las esposas que iban a tener. Siempre ha sido como que el Señor en cierta manera, va ampliando nuestra oración y nos va encaminando a través de su Espíritu Santo a cómo tenemos que orar, de qué manera tenemos que orar por nuestros hijos. Y el Señor ha sido muy fiel, porque pude conocer este ministerio a través de Stephanie y a través también de nuestros pastores que fueron sensibles al Espíritu Santo y acogieron el ministerio Madres que Oran. Entonces empezamos a orar un grupo de madres los días domingos, y junto con mis hijos, ellos también han sentido fuerte este llamado de estar orando por los colegios. Y ha sido especial, ha sido maravilloso que ellos se puedan involucrar en la oración, de que no tan solo se tiene que orar por ellos, sino que también ellos tienen que orar por sus compañeros, por sus profesoras, por su directora, por su director, por los auxiliares, por todo el establecimiento. Y así ellos han estado orando todos los días por sus compañeros. Una semana presentan un compañero distinto, otra semana otro compañero. Y bueno, el testimonio es que realmente cuando el Señor nos llama, nos atrae a su presencia, como dice la palabra, atráeme y correré en pos de ti. Cuando Él atrae nuestro corazón, podemos correr a todo lo que viene de Él, a todo lo que proviene de Él. Somos atraídas con cuerdas de amor, porque Él nos convoca a la oración, a la intención, a estar clamando. Jesús siempre intercedió, a donde quiera que Él estaba, Él se apartaba y estaba orando. A continuación, pueden ver el video y ahí les voy a contar lo que ha estado pasando, cómo el Señor ha estado contestando las oraciones. Buenos días a todas las mamás que en esta mañana están conectadas por vía Zoom. Quiero darle las gracias al Señor primeramente por pertenecer al Ministerio Madres que Oran, también a nuestra líder Stephanie, que nos presentó el ministerio, y a nuestros pastores que fueron sensibles al Espíritu Santo para acoger el Ministerio Madres que Oran por sus hijos. Todos los domingos nos reunimos un grupo de mamás a orar por los centros educativos y por nuestros hijos. Y cada una de nosotras ha visto la gloria de Dios, porque siempre se están dando testimonio de cada petición presentada al Señor como una petición de oración contestada. Hoy les quiero contar un testimonio de hace 2 meses atrás. Mi hijo Nehemías se conectó a una de sus clases 45 minutos antes y ya habían 4 o 5 niños conectados, y uno de sus compañeritos empezó a insultar violentamente a 2 de sus compañeras con garabatos y con mucho maltrato. Nehemías se entristeció mucho y le dijo: ¿cómo tú puedes tratar así a nuestras compañeras? Una de las niñas se sintió tan mal que apagó la cámara y se puso a llorar. Y mientras la pequeña lloraba, el niño se seguía burlando. Nehemías le decía: el Dios de los cielos te está mirando y Él es real. Y el niño respondió duramente que no creía en Dios, que Dios era como una historia, algo que estaba totalmente pasado de moda. Un pequeñito de 8 años manifestar
con tanta hostilidad su respuesta. Y Nehemías se entristeció mucho, apagó la cámara porque se puso a llorar. Y me decía, mamá, ¿por qué él no conoce a Jesús? ¿Cómo él puede conocer a Jesús? ¿Y cómo él puede ser de esta manera? Y conversamos y yo le decía, hijo, tu compañero no conoce a Jesús. Lamentablemente su corazoncito está tan herido. Hay tantas cosas en él que no puede conocer a Jesús. Pero si tú oras por él, la historia de él puede cambiar. Nehemías, mientras tenía su cámara apagada, impuso las manos sobre su compañero y empezó a decirle, Jesús, toca su corazón. Jesús, que él te pueda conocer. Jesús, permite que él ya no sea el mismo niño. Y el Señor contestó esa petición porque hasta el día de hoy su compañerito trata de forma distinta a sus compañeras. Ha habido un cambio en el niño y todos los días no se ha olvidado de estar orando por ese compañero. Le agradezco al Señor porque ambos se han involucrado, Salvador como Nehemías, están orando por sus colegios y día por medio a uno le toca orar por el colegio Las Canteras y a mi otro hijo le toca orar por el colegio San José, a Salvador y a Nehemías. Salvador la semana pasada presentó una petición de uno de sus compañeros que estaba enfermo y la semana estuvo orando todos los días por ese compañero y hace como 2 días atrás le escribí a su mamá para saber cómo estaba Agustín y me dijo que ya estaba sano. ¿Cómo no darle las gracias al Señor si Él está tremendamente con un corazón como siempre, dispuesto a que podamos ir a aquel que está perdido? Y en este caso, nuestro Nínive son los centros educativos. Gracias, Evelyn. Muy lindo el testimonio y Evelyn ya mencionó una ciudad que nos va a acompañar. Vamos a ir ahora a la diapositiva 18 y van a escuchar más acerca de qué tiene que ver Nínive con todo esto. Así que ya. Nosotros en el ministerio muchas veces solamente tratamos versículos individuales, pero ahora vamos a un libro. Hemos querido ampliar un poco más. Ustedes son todas mujeres de palabra, de fe, conocen la Biblia, y ese libro, el libro de Jonás, nos va a acompañar hoy día. Lo hemos escogido a ese libro como podríamos haber escogido otras historias de la Biblia, pero todos conocen a este libro de Jonás y saben que el buen Jonás era un profeta del Señor al que el Señor le habló y le hizo un llamado a ir a la famosa ciudad de Nínive. Y Jonás no estaba como un buen deportista chileno había dicho, ni ahí con Nínive, y se escapa en un barco hacia un destino completamente opuesto a Nínive. Se levanta una tormenta y Jonás estaba tan desinteresado en lo que pasaba alrededor de él que dormía abajo en el barco plácidamente. Y así de dormido como Jonás está en el barco en medio de la tormenta, muchas veces la iglesia que somos nosotros estamos dormidos hacia el llamado que tiene Dios para nosotros, de llevar la palabra hacia otro lugar o nuestras oraciones a otro lugar. Nos hemos identificado en el ministerio como Jonás estaba, así de dormido,
ya alejado del llamado. Vamos a la siguiente diapositiva. Y mientras nosotros estamos así en nuestro barco, dormidos al llamado que el Señor hace, alrededor nuestro se está gestando una tormenta perfecta. Un poco de esta tormenta perfecta lo vimos el 18 de octubre hace 2 años. Y de esa tormenta perfecta que se está gestando alrededor nuestro mientras estamos durmiendo, no cumpliendo, con nuestro llamado de orar por los colegios, se desarrollan ciertas características que más adelante Sandra, Evelyn y Stephanie nos van a compartir. Y nosotros estamos durmiendo y no nos queremos dar cuenta, no queremos tomar conciencia de lo que está pasando. Tenemos poderosas armas a nuestra disposición, que es nuestra oración, para intervenir en esta tormenta y pelear por la causa del reino de los cielos. Vamos a la siguiente diapositiva. El mundo mismo nos pide, como este niño que contó Evelyn, ¿ya? Nos interpela, nos llama a tomar nuestro lugar. Siguiente diapositiva. Vamos a volver a Jonás y vamos a leer en el libro del capítulo 1, versículo 4 al 6. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. El mundo clama a sus dioses, porque tiene miedo. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Perdemos libertades, perdemos cosas que nos gustan. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El que sí tenía el poder, porque el poder del Señor estaba en él, era el profeta, el que podía clamar a el que puede cambiar la situación, esa persona estaba dormida en el interior de la nave. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mujer, dice el Señor, levántate y ora por los centros educacionales. Doy el pase a la siguiente persona que nos guiará, que es Stephanie. Y vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, el Señor les bendiga a cada una de ustedes, contenta de estar acá. Vamos a conocer un poco sobre la realidad de los centros educativos. Fíjense en la imagen que no está cogida la sala, ¿cierto? Está ahí partida, ¿cierto? Como prohibido, una señalética. Y bueno, la realidad de los centros educativos, primero poniendo el contexto en que los centros educativos, tanto universidades, jardines infantiles, escuelas básicas, institutos, ¿cierto?,
tienen un gran impacto en la vida de cada estudiante, porque ahí pasan la mayor cantidad de su tiempo, a excepción, ¿cierto?, de este tiempo de pandemia. Ellos pasan más tiempo ahí en los centros educativos que en sus propias casas, que en sus propias iglesias. Por lo tanto, y es además en los centros educativos donde tiene un impacto en la vida de los estudiantes, porque ahí se exponen, ¿cierto?, las cosmovisiones. Una cosmovisión es una manera de ver la vida que tiene que ver con los valores, con las actitudes, y más en este tiempo hay cosmovisiones que se han instalado en los colegios totalmente anticristianas y que son hostiles también al evangelio. Nuestro país es un país laico, pero muchas veces dentro de las escuelas se usa esta palabra laico para decir que es antirreligioso, que no es lo mismo que sea un colegio ateo, ¿cierto?, a que sea un colegio laico. Laico es un colegio que debiera permitir que todos los estudiantes, ¿cierto?, pudieran mostrar su fe abiertamente. Y vemos que va creciendo esta hostilidad hacia el evangelio. Hay burlas constantes, las propias políticas del Estado, de los gobiernos, ¿cierto?, han ido cambiando y están siendo mucho más intolerantes, y se han instalado ahí estas como visiones anticristianas. Por otro lado, hay un porcentaje muy menor de estudiantes cristianos. Hay encuestas que dicen que son menos del 5% de los estudiantes en los establecimientos son cristianos. Por otro lado, también menos del 5% de las personas que trabajan, que son parte de los centros educativos, también son cristianos. Entonces se ve una pobreza del evangelio. Valerie, si puedes ir con la diapositiva siguiente, por favor. Gracias. Entonces, en ese contexto, en donde si nosotros tuviéramos que poner en el lugar de Jonás y ver a esta Nínive, que cada colegio es representado con una Nínive, podemos ver que hay áreas específicas en que nosotros podemos orar, porque son estas olas, estas tempestades que se han levantado en los centros educativos. Y estas áreas son el área familiar, el área de la cosmovisión, es decir, los valores, cuáles son los fundamentos que tienen los centros educativos, el área espiritual, el área física, el área mental, el área emocional y el área socioeconómica. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Y bueno, dentro de estas áreas nosotros podemos ver que, por ejemplo, dentro del área de la cosmovisión de los centros educativos es cada vez más relativista, es decir, ya no se cree en la verdad absoluta, es decir, todo es cierto, toda opinión es válida y sin argumentos. Es secularizada, es cada vez menos cristiana, intolerante hacia la fe cristiana en muchos casos, y expuestos en muchos casos, ¿cierto?, a ideologías perniciosas que son como la ideología de género, ¿cierto?, donde va a depender, se cree que el sexo es una construcción social, básicamente, y se borra entonces lo natural, lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, y cada uno puede elegir. Y esto le están enseñando desde el jardín infantil a cuestionar su sexualidad. Vemos un feminismo radical, ¿cierto?, que ya no quiere, como el feminismo de antaño, en que se hablaba de una igualdad entre hombres y mujeres, ¿cierto?, por una dignidad que en nuestro caso sabemos que viene de nuestro creador, sino que habla de un feminismo ya más radical, donde la mujer quiere sobresalir y pasar por sobre el hombre, lo que por supuesto sabemos que no es bíblico. Una sexualización temprana, entre otras. Politización a veces en los centros educativos. No es malo hablar de política, pero a veces se les adoctrina a los estudiantes y no se les enseña a discernir y no se les enseña a pensar, sino que se les imponen ideas a veces políticas ya preconcebidas. En cuanto al área espiritual, la pobreza del evangelio, cuando hablaba de esta estadística que dice que menos del 5% de los estudiantes son cristianos. Entonces, básicamente, los estudiantes, ¿cierto?, porque no todos tienen el acceso a ir a colegios cristianos, la mayoría de nuestros estudiantes están en colegios no cristianos, entonces básicamente están, por decirlo de alguna manera, alimentándose diariamente en la boca del lobo. Hay una necesidad, por tanto, urgente de salvación.
aunque no lo crean, hay una proliferación de grupos de satanismo y de hechicería dentro de los centros educativos. Eso ha ido en aumento. En el área física, mental y económica, vemos que hay depresión, ansiedad, crisis de pánico, trastornos alimenticios como la bulimia, el estrés, la anorexia, la obesidad, que se han intensificado con la pandemia. Esto de la pandemia a los estudiantes les ha provocado, no solo a ellos, a todas las personas, pero más, sobre todo a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes, un sentimiento de incertidumbre al futuro. Y esto les provoca, como no tienen un piso firme, no tienen esta roca que tenemos nosotros, que es Cristo, no tienen dónde sujetarse, no tienen dónde ocurrir, entonces es más fácil que tengan esta crisis de pánico, estos trastornos, estas depresiones. Aumento de suicidio en adolescentes y jóvenes que ven como este país, ¿cierto? De a poco se ha ido como desmoronando, tantos problemas, ¿cierto? Problemas de identidad. No tienen esta paternidad de Cristo, por lo tanto ese yo soy, quién soy, a dónde voy, a dónde me dirijo, está altamente cuestionado. Adicciones a las drogas, al alcohol, pornografía, bullying, ciberbullying, delincuencia juvenil. Obviamente que esto puede pasar en todos los colegios, tanto en colegios cristianos como no cristianos. No existe este colegio a veces ideal, aunque sea cristiano, pero básicamente estamos hablando de colegios que no hay casi cristianos en su medio, o hay, pero son muy pocos. En el área socioeconómico, en muchos colegios hay un alto nivel de vulnerabilidad económica y social, lo que se refleja en bajo acceso a la educación superior, a veces no cuentan con los materiales básicos de estudio para pagar las matrículas, las mensualidades, algo tan básico como en este tiempo de pandemia de tener una buena conexión a internet para poder conectarse a sus clases virtuales, un lugar apropiado para estudiar, un escritorio, la alimentación, etc. Y dentro del área familiar, a veces los estilos de crianza no saludables, como estos extremos, que podrían ser la permisividad o la liberalidad, y también la sobreprotección. Las bajas expectativas hacia los hijos, es decir, hay un bajo a veces capital cultural, donde los padres no tienen unas expectativas sobre su hijo, y eso se va a ver reflejado en el discurso que se les dan a ellos. No, tú nunca vas a lograr nada, tú te vas a quedar así, tú no vas a poder ir a la universidad. Carencia de afecto, cuidado, falta de educación cristiana en valores. Muchas familias poseen un bajo capital cultural, acceso a educación, acceso a cosas básicas, adicciones como delincuencia en la familia, drogadicción. Cada vez más vemos que los hogares ya no está el papá, la mamá, los hermanos, sino que muchas familias no están bien ya constituidas. Esos son algunos de los problemas que hay. Usted puede ver en su centro educativo, ¿cierto? De sus hijos, de sus nietos, si es profesora también donde trabaja, que hay muchas más. Quisimos hablar de las más generales, pero esto obviamente obedece a la generalidad, y en colegios, hay colegios que tienen una realidad con problemas totalmente definidos, va a haber otro colegio que tenga otro tipo de problemas. Esto no quiere obviamente abarcarlos a todos, pero es el general. Si puedes ir a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, quiero compartir un breve testimonio. Yo trabajo como profesora hace 9 años en un colegio público con más de 4.300 estudiantes. Este año el colegio se hizo mixto, ellos le llaman plurigenérico, y la verdad es que me ha tocado ser hartos años profesora jefe, entonces uno tiene más cercanía con los estudiantes al ser profesora jefe, y uno los acompaña en varios niveles hasta graduarse, y en mi caso de séptimo a graduarse en octavo. Entonces puedo compartir con ellos y con su familia.
y he estado orando desde antes inclusive que empecé a trabajar, porque oraba por el centro educativo que el Señor me iba a permitir trabajar. Y siempre he estado orando por el colegio, por toda la comunidad, y sobre todo por los estudiantes que pasan dentro de mis niveles, a los cuales yo les hago clase. Y una mañana, me acuerdo que era una madrugada, desperté muy preocupada, un poco angustiada y un poco triste, porque pensaba, me puse a pensar, ¿qué pasará con tantos estudiantes que ya no veo? Porque uno por el tema de la pandemia y el otro porque yo ya no les hago clases porque ya están en cursos más grandes o ya salieron del colegio. Entonces hay muchos estudiantes que no sé qué pasará con sus vidas, con sus familias, y muchos de ellos no se llegaron a convertir. Se sembró la semilla, se compartió en muchos casos el evangelio, pero yo no vi los resultados, ¿cierto? En muchos casos, en otros sí los vi. Y este testimonio tiene que ver con que esa mañana, esa madrugada, yo me quedé dormida, y me quedé dormida pensando triste sobre la realidad de esos estudiantes. Y yo decía, Señor, yo ya no soy profesora de ellos, yo ya no tengo contacto con la mayoría de ellos. ¿Cómo estarán sus vidas espirituales? ¿En algún momento conocerán al Señor? Y la verdad es que eso me angustió bastante, porque pensaba en que estos jovencitos ya adolescentes van creciendo y van creciendo sin Cristo, y tienen, en el caso de morirse sin Cristo, yo ya sé dónde ellos se van a ir. Y me quedé dormida y el Señor me entregó un sueño, y en ese sueño es el siguiente. Yo estaba en el centro de la ciudad de Santiago, recorría las calles, y de pronto yo entraba a un edificio que no conocía, que nunca había entrado, y este edificio, adentro había una iglesia, y yo entraba a esta iglesia, y resulta que al entrar yo percibo que estos estudiantes, a los cuales yo hace muchos años que ya no los veo, porque ya no les hago clases, porque salieron del colegio, estaban dentro de la iglesia, y estaban con sus padres, estaban con sus hermanos, y estaban algunos con las manos levantadas, otros estaban orando, otros tomados de la mano. Y la verdad es que yo los vi que estaban salvos, que eran salvos. Yo los vi que estaban dentro del reino de los cielos, que se habían convertido. Y yo empecé a llorar, agradeciendo al Señor, porque de alguna manera este sueño vino en un momento donde yo esta mañana había despertado desanimada, porque en estos 9 años a veces estoy súper optimista y persevero en la fe, pero no lo niego, a veces me desanimo. Y yo creo que el Señor en esta hora te va a ministrar a través de testimonio, porque yo sé que tú muchas veces te desanimas cuando no ves los resultados, cuando tú quisieras, y llevas orando por tu hijo, llevas orando por tu hija muchos años y no hay cambio, llevas orando por un centro educativo y tú no ves los cambios, pero déjame decirte que ese sueño yo lo comparto contigo. El Señor a mí me mostró que van a haber personas que se van a convertir, no van a ser todos porque no depende de mí, pero hay esperanza, y este sueño yo le puse, yo lo escribí, lo tengo escrito porque la memoria es frágil. Entonces cuando me venga de nuevo este desánimo, o venga el enemigo a decirme, no sigas orando porque tus oraciones no llegan a ninguna parte, yo puedo recordar, y lo escribí acá en una agendita, y puedo decir, no, es distinto, el Señor me mostró otra cosa a mí, que tengo que seguir orando porque las oraciones sí van a tener respuesta. Aunque tarde, espéralo. Aunque tarde el Señor, espéralo. A veces el Señor se tarda, pero siempre llega. Y se tarda para nosotros porque el Señor siempre llega puntual, llega a la hora que Él estima conveniente. Valerie, si puedes ir a la diapositiva siguiente. Lo que les estaba diciendo yo tiene que ver con esta parábola que está en Marcos 4:26, que podemos hacer
un paralelo también con el caso de Jonás, con la calabacera, ¿cierto? Cuando de la nada surge una calabacera para que a Jonás le dé sombra, y Jonás no tiene idea cómo salió esta calabacera, porque no tenía el control, y a veces nosotros queremos tener el control de todas las cosas. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Podría llamarse esto la teología del dormir. Usted, hermana, siga orando, y esta es una esperanza, un ánimo, una palabra de aliento para que podamos seguir intercediendo, orando por los centros educativos. Nosotros echamos la semilla, que son nuestras oraciones, en la tierra, después descansamos, y nos vamos a levantar día y noche, y esta semilla va a brotar y va a crecer sin que nosotros sepamos cómo. Por lo tanto, el resultado se lo dejamos al Señor, confiando en que Él a su tiempo va a obrar. A nosotros nos corresponde la parte de orar, interceder con ahínco, con fuerza, con fe, basado en las promesas del Señor, y el Señor va a hacer su parte. Así que eso les quería compartir. Le doy el pase a la siguiente hermana que sigue. Que el Señor les bendiga. Hermoso, la verdad, hermoso ese tiempo de la mitad, ya estamos como llegando a la mitad, y es hermoso escuchar todo eso, ¿cierto? Los testimonios, como la Patricia también nos ha exhortado. Ese tema de Jonás es impresionante, ese libro uno lo escucha desde tan chica, y la verdad tiene demasiado enseñanza para nosotros hoy en día. Ahora queremos hacer algo un poquito más de interacción, porque la Valerie nos va a mandar algunas salitas, no sé cuánto vamos a hacer, ya estamos en 100. Hermanas, Sí, alabado sea nuestro Señor, maravilla. somos 100 participantes. Voy a dividirlas en, vamos a hacer 20 salas, Ya. Van a ser aproximadamente 5 más por sala. Perfecto. Y en esas salas, antes que nos mandas, ¿vale? En esa sala vamos a reflexionar un poco al respecto que nos habló la Stephanie, ¿cierto? Sobre la cosmovisión, área espiritual y todas esas áreas que al final son áreas de oración, donde deberíamos orar por los colegios. Entonces, para que compartimos entre las hermanas, va a ser la historia, no sabemos con quién nos toca, y podemos comentar si ustedes ya han identificado un poco esas áreas. Yo les mandé a la mayoría, la verdad no alcancé, parece que llega a todos claro, esa imagen que mostró la Stephanie con los detalles, pero bueno, ahí vamos hablando que ustedes, realmente el Señor ya le está tocando el corazón, donde ya ustedes piensan que uno debería empezar a orar por el colegio, la universidad, ¿cierto? Ahora, si alguien, y yo sé que algunos grupos de ustedes ya tienen hijos mayores, siempre es importante que oremos por los centros educativos. No podemos dejarlos fuera porque esa es nuestra misión, visión de nuestro ministerio, ¿cierto? Y por eso estamos haciendo ese taller. Significa, si alguien no sabe qué colegio orar, vémosle en vecindario. Hay un colegio cerca. Entonces ahí es donde el Señor te llama. No es necesario que un ángel baja y te dice ese es el colegio. No, yo creo que nosotros tenemos todos ojos donde el Señor te va a poner un colegio, está ahí al lado, entonces vamos a orar por ese colegio, ¿ya? Y nos ponemos de acuerdo con nuestras hermanas. O también pueden ser los colegios de sus nietos, los jardines infantiles, las universidades, ¿cierto? Entonces, no hay excusa, eso yo digo yo, no hay excusa de no orar por un colegio. Eso ya, nos mandas por favor, Vale, a las salas para que podamos quedarnos adentro de Sandra, ¿son 15 minutos? Sí, 15 minutos dijimos y ahí vamos a volver. No importa si no terminamos de hablar, pero ahí volvemos nomás. Entonces vamos a tener esas dos preguntas sobre lo que queremos que ustedes vayan reflexionando. Ya vamos a tener ahora una corto tiempo, unos 10 minutos de reflexión.
en silencio, donde podemos orar, podemos preguntar al Señor también cómo nos ha impactado a nosotros todo eso que escuchamos recién y a qué el Señor te está llamando, ¿ya? Entonces, esas dos preguntas, una es, ¿cuál es tu motivo por el que ingresaste al Madre Unida para orar? MIPI es, por si acaso, la sigla internacional de Moms in Prayer International, que es en inglés. Y claro, lo que realmente ya son parte es como un poco más eso, cuál también sería tu motivo si quieres ingresar a Madre Unida para orar. Es más, por eso puse esas dos imágenes. Una son los niños, ¿cierto? De orar por nuestros hijos, y el otro es ahí los colegios, que dice ahí, o cuando pase por un centro educativo manejando. Es muy bueno eso, por si acaso, yo también lo he hecho. Cuando yo paso por un colegio, ahí empiezo a orar un poco y digo que el Señor levanta ahí una mamá de ese colegio para orar. Entonces, esa es un poco una pregunta, ¿cierto? Que tú puedes hacerte a ti misma, puedes también pedirle al Señor como Él te haya llamado al ministerio. La siguiente, ¿vale? Y hay en ti una carga por los no alcanzados, porque de eso se trata, ¿cierto? Que hablo ya la Patti al respecto, que al final debemos tener esa compasión hacia la otra persona, hacia las otras personas que están en los colegios. Para nosotros serían esos no alcanzados ya el tema de colegio, que sabemos que hay muy poco cristianos, profesores cristianos, los auxiliares, los directores, todo eso. Entonces, hay en ti una carga por los no alcanzados. Entonces, queremos también, en ese tiempo vamos a poner un poco de música, vamos a tener ese tiempo de reflexión, donde podemos realmente ver cómo el Señor nos habla. Y pueden también usar el chat para que puedan compartir algo y que el Señor está hablando. Mujeres de valor, esforzadas, aquí están. Somos mujeres de valor que el Señor nos está llamando, nos está convocando para que juntas podamos orar específica y eficazmente. Padre amado, te damos muchas gracias en esta mañana. Te agradecemos tus bondades, tus misericordias. Agradecemos porque tú inquietas nuestros corazones, porque nuestro espíritu se une al tuyo, Señor, para orar por los centros educativos, Señor. Te glorificamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Gracias porque cada una de nosotras, Señor, nos levantaremos, Señor. Tú encenderás el altar una y otra vez. Día a día, Señor, será renovado, Señor, ese altar, Señor, en el cual nos levantaremos, Señor, como mujeres de valor, como decía esta alabanza. Mamás de valor que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, Señor, con la mirada puesta en el Salvador. Gracias te damos, Señor, porque tú estás amonestando, tú estás dirigiendo, tú estás tocando los corazones. Gracias porque cada una nos fuimos a una sala y todas fuimos tocadas en áreas específicas por qué orar y para qué orar,
Ya muchas madres también están orando, Señor, fervientemente, Señor. Les estás mostrando distintas áreas por qué orar, Señor. Gracias te damos, porque es tu Espíritu Santo, aquel que nos lleva a orar específicamente, aquel que clama, Abba Padre. Gracias porque el Espíritu mismo, con gemidos indecibles, nos dirige a orar por cada centro educativo. Te damos la gloria, la honra, Señor, porque estás en nosotras, sobre nosotras, delante de nosotras. Gracias, Señor, porque nos envuelves, Señor, y nos confirmas este llamado de ser intercesoras, Señor, de ser mujeres vigilantes que se ponen a la brecha, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermosa oración, gracias Evelyn. Estaba ahí también leyendo algunos de los mensajes en el chat y la verdad es precioso ver cómo realmente están viendo esas oportunidades, ¿cierto? Que donde tenemos que empezar a orar. Todavía no lo leí todo, están ahí 21 mensajes, pero ya después lo vamos a poder leer. Bueno, ahora vamos a ir, porque al final escuchamos teoría, pero obviamente tenemos que ir a la práctica, si no, no sirve, bueno, sirve para algo, sí, la teoría, pero tenemos que llevarlo a la práctica, porque si no, quedamos ahí sentados y no sabemos. Y yo sé que ese tema de orar por los colegios no es fácil. Además, hay otro que no quiere que uno ore, ¿cierto? Yo estaba recién orando y claro, el Señor me mostró como que, claro, nuestras oraciones no están en vano, no son una pérdida de tiempo. Yo creo que a veces pensamos eso, es como una pérdida de tiempo porque no es como demasiado grande. Es como demasiado, es como que muchas cosas. Y además, ¿qué pasa? Es que muchas veces llega algo del colegio, de la universidad, o uno escucha en la radio, uno escucha en la tele, y hay un fuego. Tenemos que apagarlo con oraciones, ¿cierto? Pero al final, aquí ahora es que tenemos que ser bien específico y eficaz en nuestra oración. Ese es el primer punto. Son 3 puntos, ¿ya? Uno, que es la oración específica y la oración eficaz. Evelyn, ¿tú nos puedes leer Santiago 5, 16 al 18? Ya, gracias. Sí, Santiago 5 del 15 al... Sí. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Amén. Entonces ahí nos habla, ¿cierto?, de la oración eficaz, pero también nos habla que tenemos que llorar, también llorar con los que lloran, alegrar con los que se alegran, ¿cierto? Entonces Amén. También eso significa para nosotros, ese tema de oración específica y eficaz es que tenemos que conocer el colegio. No es solamente, mi hijo o mi hija está en ese colegio o en esa universidad, en ese jardín infantil y ya, listo, entregado y no me... Claro, me interesa, me voy a las cosas de los apoderados, ¿cierto? Y a la universidad no, pero así como además la universidad ya no interesa mucho qué está pasando en la universidad porque ya son grandes, ya lo despachamos, ¿cierto? Entonces no, es conocerlo, conocer al colegio, a los centros educativos, a los profesores, a los directores, auxiliares, conocerlos por nombre. No significa que ahora tenemos que ir en todos lados preguntando por el nombre, no, eso donde está en el internet. Está en el internet, ¿cierto? En la página web está todo, está la cosmovisión, ¿cierto? La visión del colegio o de la universidad. Sabemos todo eso en el internet, sale por todos lados, los propósitos, el currículum, por eso lo metimos a nuestros hijos ahí, o nuestros hijos se fueron a la universidad por esa razón, ¿cierto? Entonces, podemos hacernos la pega, lamentablemente es pega, es invertir un poco de tiempo en realmente conocer a esos centros educativos. Y la verdad no estoy hablando de varios, yo estoy hablando de uno.
o 2, a lo máximo, depende cuánto mamás tienen adentro de su grupo, ¿cierto? Pero si no, se van a también, sería demasiado. Y de hecho el llamado por parte de la casa matriz es de enfocarse en menos que en más, ¿ya? Para poder orar profundamente, de ir a específico, como decimos siempre también, programa específico por nuestros hijos. Detectamos el problema que el Espíritu Santo nos muestra y ahí vamos a empezar a orar, ¿cierto? No oramos superficialmente por nuestros hijos. Eso tenemos que hacer también ahora por los colegios y los centros educativos en general, en universidad, como digo. Entonces, es conocer los problemas, las necesidades, estar ahí con el oído puesto. Yo creo que ya después de ese taller, ustedes van a cachar que el Espíritu Santo está hablando a cada rato. A través de su hijo, ¿cierto? A través de la tele, de repente, van a escuchar alguna cosa de los apoderados, van a ver algo en el chat, van a ver algo del centro de padres, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, eso es que queremos, que ya nuestro ojo, nuestros oídos están despejados, que ya escuchan, porque a veces se están tapadas, porque no nos interesemos tanto por eso. Pero ese taller hace que nosotros ya estamos como más pendientes de ello. Entonces, vamos a la siguiente. Vale, gracias. Ya, tenemos esa información, ya, pero ¿qué hacemos con esa información? Que es mucho. Tenemos que planificar, ¿ya? Tenemos que planificar nuestras oraciones, tenemos que planificar, hacer una estrategia. Porque la verdad, la intercesión es mucho de estrategia, ¿ah? El Señor no nos pide que hagamos oraciones así tirando nomás. No, tenemos que ser bien claros, estrategia, cómo vamos orando. ¿Nos puedes leer 1 Pedro 4:10, Evelyn, por favor? Sí. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Evelyn. Bueno, eso es que el Señor nos pide, ¿cierto? De ser consciente de nuestros dones y talentos y de administrarlos. Es lo mismo con el tema del dinero, que ustedes han escuchado lo más probable en sus iglesias muchas veces, ¿cierto? Que al final somos administradores del dinero también de Dios, porque no es nuestro. Y eso significa planificar. Nosotros como mujeres, esposas, sabemos que muchas veces nos piden de planificar nuestras compras, de no gastar de más, sino siempre ver dónde están las ofertas, ¿cierto? Así también es donde tenemos que planificar nuestras oraciones por el colegio. Eso significa trabajo en equipo, porque no es que la Lía tiene que planificarlo todo. No, eso yo quiero decir desde ya. La Lía no es la que se encarga de todo, no. Cada mamá del grupo de la oración está a cargo de preocuparse también. Entonces, no esperan hasta que Lía dice, ya vamos a orar y vamos a hacer una estrategia para el colegio. Si tú tienes la inquietud, tú lo haces. Así, bueno, mi pastor siempre dijo, el que tiene la idea, lo hace, lo ejecuta. Entonces, porque cada uno tenemos nuestros dones y talentos, ¿cierto? Y tenemos que usarlas porque el grupo de ustedes tiene tantos dones y talentos, como ese ministerio es impresionante, como el Señor lo ha bendecido. Y el grupo de ustedes también de mamás también tiene muchos dones y talentos que le puedo usar. Entonces, cada mamá del grupo aporta. Sí, tenemos que ser proactiva. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Yo creo que el Señor nos ha dado una lucecita el otro día y lo encontraba muy bueno. ¿Por qué no nos juntamos aparte del grupo de oración a planificar? Así como que ya, vamos a ponerlo, ya, vamos a planificar, nos juntamos en otra instancia y realmente tomamos una hora y nos planifiquemos cómo realmente orar por ese colegio. Porque ustedes saben que llegamos a la hora de oración
Y ahí vamos tirando nomás, tirando las oraciones que están ahí, justo se levantó algo y ahí tenemos que orar. Pero no, la idea es de planificar y ser estratégica, ¿cierto? Esa es un poco la idea. Entonces la idea es de preocuparse, de ocuparse del tema dónde, cómo orar. Si oramos, que se podemos orar durante todo el año, vamos a orar por cada una de esas personas que están adentro del colegio. Pero esas cosas, la idea es de ponerse de acuerdo con las otras mamás, de realmente ver, de escuchar también a las otras mamás qué problemas pueden haber, ¿cierto? Entonces así hacer una estrategia y eso es proactiva. No queremos ser reactivas. A mí me da lata porque el diablo siempre nos dice, nos muestra reactivamente, ahí está el problema y ahí tienes que... No, tenemos que ser proactivas, tenemos que saber, ya estamos orando por los que tienen niños chicos, yo tengo niños chicos, ya oramos por los esposos o esposas. Esa es proactividad, ¿cierto? Esa es proactiva. Entonces oremos proactivamente, nos adelantamos con el Espíritu Santo que nos va mostrando, pues ahí va el asunto. Entonces vamos a orar entonces según el Espíritu Santo nos muestra, porque el Espíritu Santo sí es proactiva, porque Él ya sabe de todo. Dios sabe de todo ya. Entonces Él nos va hablando y nos va comentando y le podemos pedir al Señor para que nos muestre. Entonces como una estrategia que tenemos que ver. Y esa estrategia, respecto de esas áreas de oración que nos habló la Stephanie, podemos guiarnos un poco de ellos, ¿cierto? Podemos encontrar versículos para orar para esas distintas áreas, sobre esas personas, sobre el colegio, la universidad, ¿cierto? Ver cómo, sí, es como realmente ponerse ahí un poco más en la brecha. Yo creo que el Señor nos va hablando, a cada uno nos va hablando en distintas formas. Porque yo no puedo dar, claro, si alguien quiere como una estrategia tal, podemos juntarnos y ahí podemos hablarlo, ¿cierto? Pero así, la estrategia van a ser distintas por cada centro educativo, pero la idea es de realmente tomar ese paso, decir, sí, Señor, yo me quiero comprometer, voy a planificar, no voy a llegar a esa reunión, no, voy a tener planeado ya durante todo el semestre, más o menos un esquema, cómo vamos a orar. Después, obviamente, van a llegar peticiones que van a ser, que se tienen que liderar igual, ¿cierto? Se tiene que orar igual, pero por lo menos hay una base. Y esa base es importante para poder tener una base orando esa base, que eso ya nos va a ayudar para poder, para que las tinieblas al final retrocedan de los centros educativos. Ya eso entonces es como la planificación de las oraciones. Vamos a la siguiente, a la última. Y ahí hablamos de ser eficientes en orar, ¿ya? ¿Puedes leer? Salmos 45:5. Tus saetas son agudas, los pueblos caen debajo de ti. En el corazón de los enemigos del rey están tus flechas. Amén. Entonces nos habla mucho de esas flechas, ¿cierto? Nosotros sí hablamos, y yo creo que ustedes lo han escuchado en sus iglesias, que decimos la oración no son las flechas, ¿cierto? Que nosotros oramos, bueno, el Señor lo guía, ¿cierto? El Espíritu Santo lo lleva, no, nosotros no hacemos, nosotros estamos orando, ¿cierto? Pero el Señor lo direcciona y lo lleva al corazón y hace la transformación ahí. Pero nosotros sí tenemos que orar para que la flecha sale. Es un poco eso. Eso es como nuestra pega. Yo siempre digo 50% nuestro, bueno, siempre es un 100% nuestro, pero es como el 50% del camino y el Señor lo hace el otro. Entonces es orar un versículo, ¿ya? Como dije, pero eso significa planificación, ¿cierto? Orar un versículo por distintos temas, tener ya los versículos presentes. ¿Qué versículo ora por un profesor, un director, un auxiliar que no conoce al Señor? ¿Qué voy a orar por uno que ya conoce al Señor? Entonces son diferentes versículos que tendremos que orar ahí. Entonces eso ya significa una planificación y es eficiente, ¿cierto? Porque queremos que sea eficiente nuestra oración. Proactiva, no reactiva, como yo dije. Pensar en oraciones de repente que podemos usar. Oración en común acuerdo, ¿ya? En conjunto, para que realmente estemos alineados en conjuntamente.
Y obviamente orar la preciosa voluntad de Dios. Podemos orar las promesas de Dios, ¿cierto? La oración de salvación, que sí o sí es la voluntad de Dios, que todos pueden conocerlo. No sabemos qué está el corazón del otro, pero nosotros tenemos que orar por eso. No nos queda otra, aunque no te gusta ese profesor, aunque no te gusta ese director en esa universidad, orémosle igual. El Señor lo hará, Él lo va a llamar. Y si Él contesta, aleluya. Si no contesta, bueno, por lo menos oramos para que sea así, ¿cierto? Eso ya es la voluntad de Dios, como lo trabaja después. Y que oración que brilla la luz de Cristo en cada establecimiento de educación en Chile, para que realmente la luz se enciende. Va a ser precioso, la verdad. Vamos a ver testimonios. Puede ser que no lo vamos a ver al tiro, tenemos que esperar. Y puede ser que nunca lo vamos a ver, pero eso somos los intercesores, somos perseverantes, resilientes en esos momentos de orar eficientemente por cada uno de esos colegios y más que nada hacia profundamente también hacia el plantel al final de cada colegio y centro educativo. También podemos obviamente incorporar también algunos niños, los alumnos, ¿cierto? Que no conocemos también, que estamos, bueno, sabemos, recién la Stephanie nos comentó también, hay muy pocos niños cristianos en los diferentes establecimientos, no hay muchos. Entonces yo creo que hay un gran labor de orar por esos niños, pero también tienen que pensar, un profesor también es un hijo y tampoco ha tenido una mamá que no está orando por él, aunque ya es grande, pero también podemos orar por ese profesor que no ha tenido una mamá que está orando por él, entonces nosotros podemos ser la mamá sustituta en ese sentido, ¿ya? Ahora, por el tiempo, sabemos que nosotros normalmente tenemos como unos 10 minutos para la oración, por los colegios, los profesores y todo ese tema. No se desaniman, pero yo creo que esos 10 minutos, si uno lo pone bien eficientemente, bien estratégicamente, uno puede aportar mucho, ¿ya? Abordar mucho, uno puede orar harto en esos 10 minutos. Y si no, ¿por qué no? 15 minutos. Le sacamos a cada mamá 1 minuto de orar por su hijo. Yo creo que no es por tanto. Yo creo que podemos orar bien específicamente también por nuestros hijos para poder alcanzar esos 10, 15 minutos, si no un poco más. Si no, podemos quedarnos unos 2 minutos más. Pero bueno, eso ya depende de cada grupo y en común acuerdo, ¿cierto? Entonces, eso es más o menos que podemos decir de la teoría a la práctica, ¿cierto? Vamos a enviar después esa presentación, ¿cierto? Le queremos decir eso. También hay material por parte del ministerio en general, que hay oraciones también que podemos enviarles, y también vamos a enviarle nuevamente también esas áreas de oraciones para que lo tengan, para que tengan material para trabajar. Nosotros estamos bien involucrados siempre de apoyarle con la mayor cantidad de material de apoyo que necesitan. Y estamos siempre acá por cualquier duda que pueden tener, ¿ya? ¿Alguien, la Patricia Seibol, quiere comentar algo más al respecto de teoría a la práctica? ¿Puedo hacer una pequeña intervención o una idea? Tal vez una idea bonita y que lo hacemos en algunos grupos, es se juntan un día y rodean el colegio de sus hijos o el colegio que ustedes están adoptando para orar y lo rodean caminando, orando por ese colegio. Un día, un ratito, media hora en la mañana, y caminan rodeando ese colegio. Eso puede ser una idea práctica de cómo empezar ya a hacer más efectiva la oración por los centros educativos. Eso nada más. Muchas gracias, Pati. Sí, nosotros llamábamos por qué y cómo orar por los centros educativos a este taller, y una pregunta así intrigante sería llamar el taller ¿Cuál es tu Nínive?
esta podría ser la pregunta que yo les aconsejo dejar en el corazón así. ¿Dónde me ha llamado el Señor? ¿Es el colegio de mis hijos? ¿Es otro colegio más? ¿Es un lugar específico? Y mantener, como dice Sandra, abiertos los oídos, como que sigamos en esta sintonía y que vean que pueden ser generosos, que pueden extender su habitación, ser más amplios, acoger en su casa de oración a otro centro educativo quizás, además del que tienen sus hijos, ¿ya? Y ¿se acuerdan ustedes que, bueno, del libro de Jonás lo pueden seguir leyendo, ¿ya? Pueden empaparse de este libro para leerlo también desde esta perspectiva que nosotros les hemos mostrado. Y Nínive fue la misión que Dios le entregó a Jonás y a nosotros nos entrega un centro educativo. Nínive era una ciudad pagana y Dios nos está llamando a orar por los no creyentes. Ahí tenemos algo muy en común, ¿ya? Y Nínive era una ciudad donde había mucho pecado. Hoy en día lo que hemos visto, que hay una tormenta pecaminosa que se está desatando y apoderando de las nuevas generaciones. Y el Señor nos ha llamado a nosotros a arrepentirnos y a pedir perdón porque no hemos tomado en serio, no hemos tomado el peso de lo que Él nos ha llamado a hacer. Y es necesario inclinar la cabeza ahora, amadas. Lo vamos a hacer como ministerio en conjunto, porque ninguna bendición de Dios puede venir sino antes hemos pedido perdón de corazón. Señor, hemos pecado contra ti como ministerio y también individualmente cada una. No hemos tomado en serio y con dedicación y esmero la misión que tú nos encomendaste. Queremos recapacitar y queremos mejorar. Trabaja y sigue trabajando en nuestros corazones para tener compasión por las autoridades de los centros educativos, por los profesores y, como no, también por estas generaciones de alumnos y estudiantes que están a la merced de las tinieblas, que están expuestos a tantos peligros. No queremos que se pierdan y queremos comprometernos con orar fervientemente por ellos para que puedan ser alcanzados por tu evangelio, por tu gracia y por tu misericordia. Yo quiero ser esta mujer de valor que tú necesitas para esta tarea. Vamos a la siguiente diapositiva que nos dice que si ustedes han orado junto conmigo, que han tomado ese compromiso con el Señor. Y con Anita Uribe sí, vamos a la siguiente diapositiva. Ella nos tiene un regalo. Pusieron mi nombre ahí porque yo soy egocéntrica y egoísta. No, es una broma, chiquillas. Va a venir un certificado para cada una de ustedes. Lo vamos a mandar a su mail personalizado con su nombre, donde está ese certificado que es un regalo de que ustedes hicieron este taller y dieron este
este paso. Si quieren, dejan el mail en el chat si todavía no lo tenemos o no ha llegado la invitación a ustedes y se han conectado así nomás. Entonces pueden poner su mail para recibir este certificado, y si con este certificado ustedes pueden ir a sus líderes y decir que tienen el mandato de Dios y del equipo de liderazgo para orar por los centros educativos. Les queremos dar las gracias de habernos acompañado hasta ahora, y Ariela nos va a despedir con una oración para que las mamás puedan después desconectarse y salir, mientras que todavía queda un tiempito donde podemos contestar las preguntas que pueden haber, pero ustedes después de esta oración libremente pueden desconectarse. Señor, ¿qué decir después de esto? Padre Celestial, yo te quiero pedir que ponga en nuestro corazón tu carga, porque tu carga tú dices que es ligera, tu yugo es fácil, Señor. Pon tu carga en nosotros, tu corazón, tu amor, Señor, tu visión hacia esta mies que está lista, Señor, para ser, está lista, Señor, para ir a esta mies, Señor, en nuestro caso en oración, en nuestras rodillas, con nuestro corazón. Te doy gracias por este tiempo, por abrirnos un poco más los ojos, Señor, y mostrarnos la gran necesidad, Señor. Ayúdanos a ser esas mujeres, como decía Patti, que nos pongamos en la brecha por ellos, Señor, y a ganarlos en oración. Señor, que sea una generación que no se pierda, Señor. Ayúdanos a llevar fruto, y un fruto que permanezca para vida eterna. Que ninguno de ellos se pierda, aunque parezca un milagro decirlo, pero es así. Yo te pido, Señor, tu gracia sobre la vida de cada una de nosotras, tu dirección, tu fortaleza, y que tú nos guíes, Señor, y nos des sensibilidad y discernimiento, Señor, y que nos enseñes cómo orar por cada colegio, Señor, que nos muestres cómo orar, hacia dónde apuntar, que tú nos des todo, Señor. Te doy gracias por este lindo tiempo, Señor. Gracias por las exposiciones de Stephanie, por el testimonio de Evelyn, por lo que compartió Patti, por el trabajo de cada una, Señor, por el esfuerzo de estar acá, dejando de lado 2 horas y algo la casa, Señor. Pero sé que traerá fruto y sé que vale la pena, porque todo lo que hacemos para ti en tu reino es valioso, tiene fruto para vida eterna. Gracias por este tiempo, Señor, y entregamos todo este tiempo y el día de nuestras vidas una vez más a las manos del amado que eres tú, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.